El aislamiento tiene cosas muy positivas, el reencuentro, el estar todos juntos, el pasar los malos momentos, estos negativos en familia si es que se puede, pero también tiene cosas negativas. Algunos están muy solos, comienzan los nubarrones, fantasmas, melancolía, depresión, angustia, y eso seguramente va haciendo mella en nuestra mente. Nuestro sistema neurológico se puede ver realmente dolido, afectado por esta instancia. Y vamos a ver qué nos dicen los profesionales. Estamos en contacto con una eminencia en la materia, con el doctor Máximo Zimmerman, que es director médico del centro CITES INECO en la ciudad de Buenos Aires, uno de los centros principales en temas neurológicos y rehabilitación en la República Argentina, inaugurado en agosto del año pasado. ¿Qué tal, doctor Zimmerman? Buen día, Gabriel Prosperi lo saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día a todos. Bueno, este día, tal vez cuando hablamos de melancolía, de angustia, de soledad, en aislamiento, no nos ayude demasiado, nos da un marco demasiado específico sobre eso. Y recién decía que también puede afectarnos esto desde el punto de vista mental, neurológico. ¿Podemos enlazar ambas cuestiones, doctor? Sí, absolutamente. Esto indudablemente genera un estrés, genera ansiedad para todo el mundo. Es necesario los vínculos, los contactos sociales, y no solo eso, sino salir de la casa también para realizar algún deporte o para realizar alguna actividad. Pero no se puede. Pero no se puede. Entonces todo esto repercute de manera decisiva en personas que son sanas y personas que ya padecían alguna alteración del sistema nervioso. Es así que personas que, por ejemplo, tienen alguna tendencia depresiva se vean de alguna manera más afectados en este momento, y también pacientes neurológicos, por ejemplo, con algunas enfermedades como ser accidente cerebrovascular o enfermedad de Parkinson, están mucho más afectados en este momento donde no pueden continuar con su actividad normal de rehabilitación. ¿Y cómo hacen en este momento donde nos dicen las autoridades quédense en casa, si tienen que ir a hacer una consulta? Porque a veces muchas personas no pueden, no tienen acceso, no tienen facilidades para hacer una consulta o una teleconsulta. ¿Cómo hacen para movilizarse? ¿Usted está en condiciones de decir, bueno, vengan por favor que nosotros los recibimos? Bueno, Gabriel, esa es una buena pregunta porque todo depende de la situación y hay que sopesar muy bien cuáles son los riesgos y los beneficios. Ante una situación aguda como ser, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio, o pensar en alguna situación que hay que resolver de manera inmediata, hay que hacer una consulta, por supuesto. O sea, todo paciente debe saber que los servicios sanitarios están funcionando, las guardias de los hospitales están funcionando y los pacientes pueden consultar. Por supuesto también ante una eventualidad que sea menor, como llámese cualquier situación que no sea crítica o cualquier situación pasajera, es prioritario tratar de contactar primero un médico, hacer una consulta a través de telemedicina y en base a eso evaluar si realmente es necesario llegarse a un hospital o una guardia de algún establecimiento, ¿no? Estamos hablando con el doctor Máximo Zimmerman, director médico del Centro de Estudios Neurológicos y Rehabilitación CITES INECO en la ciudad de Buenos Aires, un centro de referencia en la materia. Doctor, le voy a hacer una pregunta extraña, pero a ver si me la puede contestar. ¿La tristeza se puede medir de alguna manera? Bueno, es muy subjetivo, al igual que el dolor, por ejemplo, pero de todas formas existe una valoración de la tristeza, existen distintas escalas y existe comparativamente en la persona también niveles de tristeza o niveles de melancolía que se pueden sí establecer. Para eso es importante cuestionarios y es importante también una consulta, ¿no? No es que existe un aparato para medir la tristeza, no, por supuesto que no, pero es importante poder medir la conducta del ser humano. ¿Y la tristeza puede generar algún tipo de patología neurológica? Todo esto realmente influye e impacta decisivamente en todo el organismo de la persona, no solamente desde el punto de vista neurológico, Gabriel, sino también en su totalidad. Es decir, el estrés puede generar aumento de la presión arterial, la hipertensión arterial,
que todos conocemos que es un factor de riesgo para infarto agudo de miocardio y también para accidente cerebrovascular. Entonces, esto impacta todo el organismo. Y es así que también distintas enfermedades inmunológicas o autoinmunes también de alguna manera se vinculan con estos factores. ¿Qué genera más angustia? ¿El aislamiento o no saber cuándo termina? Bueno, eso es una excelente pregunta que a distintas personas lo debe afectar de manera diferente. Por supuesto que el aislamiento genera una angustia porque uno se ve privado de hacer sus actividades con naturalidad, pero también la perspectiva de que todavía no existe tampoco una finalización de toda esta sensación, de toda esta situación, también genera mucha angustia. Entonces son dos cosas que también es muy difícil poder elaborarla y manejarla, ¿no? Porque a la vez cuando se va perpetuando en el tiempo y no hay una fecha límite, a todo el mundo impacta. Y por supuesto a gente, como hablábamos recién, gente que tiene algún tipo de discapacidad de origen neurológico o de otra causa, esto también impacta porque muchos de estos pacientes tenían un programa de rehabilitación que no se puede hacer con normalidad en este momento. Entonces ya tienen una afección crónica, una dolencia crónica con secuelas específicas y donde no pueden seguir rehabilitándose. ¿Y esto representa un retroceso preocupante desde el punto de vista médico? Y sí, la verdad que en algunos casos sí. Por supuesto, nosotros estamos tratando de brindar a los pacientes herramientas a través de la tecnología. Esto a través de tutoriales, a través de telerehabilitación, a través de consultas y telemedicina y teleterapia. Pero llegado a un punto, esto no es lo mismo, porque hay pacientes que necesitan de rehabilitación física, como ser kinesiología y terapia ocupacional. Y los pacientes necesitan la movilización también. O sea, un paciente que se quede en la cama todo el tiempo después de haber sufrido un accidente cerebrovascular o que padezca Parkinson o esclerosis múltiple, por supuesto es contraproducente. ¿El ACV es una pandemia en la Argentina y en el mundo, doctor? Sí, el accidente cerebrovascular, no sé si tanto como una pandemia, diría que es una epidemia, sí, porque está sectorizado y a la vez es una de las patologías más comunes de ver en pacientes por arriba de 60 años. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial en pacientes por arriba de 60 años y la tercera causa de mortalidad. Esto a nivel mundial. Entonces, ustedes se pueden imaginar que un paciente que haya sufrido un accidente cerebrovascular con las secuelas que esto significa la mayoría de las veces, que puede haber secuelas motoras, cognitivas, de lenguaje, realmente estar totalmente aislado en su domicilio impacta de manera decisiva, no solamente el humor de estas personas, sino que también genera un retroceso, ¿no?, en todas las funciones. Imagino que desde el punto de vista de la rehabilitación de todas estas patologías, muchas de ellas que tienen que ver con estos niveles de angustia, de estrés, de aislamiento, de soledad que estamos hablando, en todos estos procesos interviene decisivamente la familia. ¿Cómo desde el punto de vista médico se trabaja con la familia, con los pacientes? Sí, esto es muy importante porque es un soporte fundamental en estos momentos de aislamiento. Básicamente lo que se trata es de generar horarios circunscriptos de trabajo, una rutina diaria, que es muy importante, aferrarse a una rutina. O sea, que todo paciente, en el caso de aislamiento, toda persona también, tenga un programa de actividades y un calendario y que pueda cumplir. Esto es muy importante porque lo organiza. Organizarse es una de las pautas que tenemos nosotros para poder llevar a cabo distintas tareas de manera eficiente. Y eso mejora también nuestro estado anímico, ¿no? ¿Cuántas consultas han recibido en los últimos tiempos y si tienen que ver específicamente con este proceso que estamos viviendo de aislamiento, doctor? Bueno, la verdad que no tengo establecida la cantidad exacta de consultas, pero sí le puedo decir que la mayoría de las consultas en este momento están relacionadas a este aspecto que estamos atravesando, o sea, es decir, el aislamiento, de la cuarentena y sobre todo también cómo impacta de manera decisiva en algunos síntomas que están establecidos en pacientes neurológicos, como estábamos hablando, ¿no? O sea que ya lo estamos estableciendo como factor decisivo de motorización, de iniciación de ciertas patologías o de profundización de las que ya existían. Sí, Gabriel, tal es así que estamos hablando de la tercera ola.
La tercera ola de esta pandemia de COVID-19 es el impacto en pacientes que padecen alguna enfermedad crónica, es decir, la falta de atención que ellos normalmente tienen. No es porque exista directamente una falta de atención en situaciones agudas, sino que un paciente se ve privado de realizar las actividades que anteriormente realizaba. ¿Les han consultado a ustedes de parte de los sanitaristas que están trabajando con el gobierno nacional? Tuvimos algunos contactos, sí, efectivamente, pero todavía todos estamos muy concentrados en la etapa aguda de la pandemia, es decir, el tema de conseguir todos los suministros, el tema de poder ubicar a los pacientes en cada clínica y de poder dar abasto, que el sistema de salud no colapse. Claro. Entonces, en este momento la mayoría de los profesionales y todo el sistema sanitario de salud están abocados a lo que es este requisito, ¿no? Esto lamentablemente es algo que se va a hablar después porque va a tener consecuencias también toda esta pandemia y la reclusión en el hogar. Lo que se habla es que también las enfermedades mentales, desgraciadamente, van a aumentar. Y respecto de esta decisión de prohibir por el momento las salidas transitorias de 1 hora, ¿usted está de acuerdo que se aplique en ciudades como Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, etcétera? Y bueno, Gabriel, esto es un aspecto epidemiológico y considero que muchas veces es necesario en nuestra población. Usted sabe que la cuarentena fue totalmente diferente en distintos países. Por ejemplo, en países como Alemania no adoptaron un aislamiento mandatorio de la población en general, pero sin embargo ellos pueden realizar una salida, pueden ir a visitar incluso una persona por día, pero no hay controles estrictos, no hay multa, no está penalizado y todo esto. Nosotros, por desgracia, sí tenemos que hacer una cuarentena mucho más estricta en este sentido para poder llevar a cabo los objetivos. Muchas veces hay que evaluar siempre qué es lo mejor y qué es lo menos malo, ¿no? Entonces hay que tratar de establecer todo esto para poder continuar con el plan epidemiológico necesario. Hubo indudablemente un aumento de casos en Ciudad de Buenos Aires, así que yo considero que es importante esta decisión, ¿no? Porque venimos haciendo un trabajo realmente muy bueno, muy importante con el tema del aislamiento social, y si en determinado momento nos pasa como España, que empezaron a salir todos cuando se dio esta posibilidad de tener un tiempo recreativo, esto no va a contribuir en nada a todo el trabajo que venimos realizando. Eso es mi opinión. Y la verdad que la opinión de muchos epidemiólogos que yo considero que es importante, ¿no? Doctor Máximo Zimmerman, neurólogo, director médico del Centro CITES INECO, una referencia en materia de neurología y rehabilitación en la Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros en estos minutos en Próspera Mañana. No, gracias a vos, Gabriel. Un saludo a todos.